Ajá. O sea, voy a ingresar varios datos, sí. Y el número entero utilizo con el scanf. Como es un número entero, la variable es un porcentaje i entre doble comilla. ¿Cuál es la variable donde va a almacenarse ese número entero que voy a ingresar? Num1. ¿Ya? Y ya saben que por el scanf tienen que agregarle al nombre de la variable el aperson. Perfecto. Y después simplemente mando un print a pantalla indicando que ha ingresado el número, porcentaje i, y el número es num1. Y cambio de línea. System pausa. Ya ha ingresado un segundo dato que es numérico. Tercer dato que voy a ingresar, print. Ingrese un número decimal tipo float, punto flotante, de simple precisión, ¿no? Muy bien, entonces scanf, voy a leer un número decimal, un número float, entonces es porcentaje f, bien. Y a donde lo voy a almacenar es a num2, pero yo no recuerdo num2 cómo estaba definido. Ah, float, está bien. Num2 es float, perfecto, está bien. Entonces, indico el nombre de la variable, pero acuérdense que si están en el scanf tienen que agregarle el aperson. Y acá se queda hasta que yo presiono una tecla, ¿no? Y cuando ya presiono la tecla, ya pasa esta, ¿no? Y dice, ha ingresado un número, porcentaje F, num2, y se imprime. El valor que haya ingresado. 3.45, lo que haya ingresado. Ahorita lo vamos a trabajar. System pausa y finalmente lo mismo, ingrese un número decimal tipo double. Bien, en el scanf hago porcentaje LF porque es double. La variable donde se va a almacenar ese número es num3. Acuérdense que num3 está definido como double. Perfecto. Y el aperson. Y después simplemente lo mando a imprimir, ¿no? Como porcentaje LF, mando num3 y ahí acaba todo. Veamos. Ingrese un carácter. Voy a ingresar el carácter A mayúscula. Enter. Ya, ha ingresado el carácter A. Muy bien. Presione una tecla para continuar. Ese es el system pausa. Ingrese un número entero. Entero. A ver, menos 45. Enter. Ha ingresado el número menos 45. Acuérdense que los números enteros son positivos o negativos. Presione una tecla para continuar. Ya. Ingrese un número decimal punto float. No sé, pues. 4.56. Enter. Usted ha ingresado 4.56000. Presione una tecla para continuar. Ingrese un número decimal tipo double. Ah, bueno, 345.578. Ya. Ahí está. 345.678000. Y listo. Enter. Entonces, este programa ejemplo me está mostrando cómo puedo yo ingresar diversos datos, sea carácter, sea número entero, sea número real de simple precisión o número real de doble precisión. En la práctica yo ya les he dicho que float y double, nosotros vamos a usar double. Así que ustedes tienen que ingresar un número decimal, usen double, no float, ¿no? Es la recomendación. Bueno, y aquí ya la sintaxis comienza a hacerse también más compleja, ¿no? Miren todo esto, el aperson. ¿Qué pasa si yo me olvido del aperson? Miren. Ingrese un carácter A, enter, y miren lo que está pasando. Se rayó. Ya. Por eso hago la demostración. Porque claro, sería excelente que me diga error, ¿no? Me diga error, ¿no? Error y, ya, me olvidé de la persona. Pero el compilador de C no te dice error. Que es peor. Claro, porque tú puedes pensar que tu lógica está bien. Que tu sintaxis está bien. Y ahí hay un error, ¿no? Y simplemente se raya y se cuelga. Todo producido por una persona. Ahora imagínate un programa grande donde te olvidaste de esa persona. Encuentra el error. Complicadísimo. Complicado. Es laborioso, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces acá la sintaxis ya comienza
a jugar un papel importante, ¿no? Y ya pueden ir viendo todo lo que tienen aquí, ¿no? Char, int, float, punto y coma, printf, scanf, system pausa, ¿no? ¿Ve? Ajá. Como que todas las piezas de rompecabezas ya se están comenzando a juntar para ya ver un programa en realidad. Bien, hasta ahí todo excelente, pero hay detalles, pues, para variar el C como siempre, ¿no? Acá doy la precisión de por qué necesitan el Apperson, ¿no? Y es un tema ya de cómo lo implementó Dennis Rich esta función de scan, ¿no? En realidad, cuando le ponen el Apperson, no sé si recuerdan cuando vimos ese programita de una variable e imprimíamos la dirección de la variable, ¿se acuerdan? La dirección de la variable. ¿No le pusimos un Apperson antes? ¿Se acuerdan? Ya, eso mismo es esto. O sea, lo que pasa es que el scanf requiere que lo que tú indiques acá no sea la variable, sino la dirección de la variable. Y por eso se le pone el Apperson, ¿no? Los argumentos de scanf han de ser punteros. Los punteros son direcciones de memoria. ¿Bien? Entonces, para que una variable, tú no apuntes a la variable, sino a la dirección, le pones el Apperson. ¿Sí? Hicimos un ejemplo de eso. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda ese ejemplo? Nadie lo recuerda, ¿no? ¿Aló? ¿Nadie recuerda ese ejemplo? Ajá, Aarón, sí, el de la dirección, así es. Si no me equivoco es cuando vimos INT. INT acá. El ejemplo 0B. La dirección, ¿no? ¿Se acuerdan? Variable. Ah, no. INT ya pasé. Acá. Acá está, ¿ven? El Apperson X, ¿ven? El Apperson X. Exacto, Junior. Ajá. A eso. Ya, eso mismo lo están viendo ahora. ¿Y por qué necesita eso? Bueno, es que es la forma como lo implementó Dennis Rich, pues, ¿no? O sea, Dennis Rich implementó la función de lectura de teclado de tal manera que no apuntase a una variable, sino apuntase a la posición de memoria. Que al final es lo mismo, ¿no? Acuérdense que el nombre de la variable es un alias de la dirección, nada más. ¿Se acuerdan? Es un alias de la dirección. Bueno, entonces eso está ahí. Ahora, el scanf tiene un problemita, ¿ya? Tiene un problemita. Bueno, acá no sé si se han dado cuenta que en este programa primero ingreso una letra, después un número entero, después un número decimal y después otro número decimal, ¿verdad? Ese es el orden. Bueno, ahora lo que voy a hacer es un cambio. Vamos a leer primero un número entero y luego el carácter, ¿ya? Simplemente. O sea, lo que voy a hacer es esta parte que está aquí, ¿no? A ver, lo voy a subrayar. Esto lo voy a pasar aquí. Y todo esto lo voy a pasar acá. Simplemente un intercambio de posiciones. No debería haber mayor problema, ¿no? No debería. Sin embargo, creo que se están dando cuenta de que va a haber un problema. Sí. ¿No? Listo. Miren que aquí
empiezo con ingrese un número entero. Y después viene ingrese un carácter. He cambiado el orden. Muy bien, veamos. ¿Qué ocurre? Ingrese un número entero. A ver, 45. Enter. Presiona la tecla para continuar. Enter. Tengo un problema. ¿Por qué? Porque me salió el mensaje, ingrese un carácter, ni siquiera me esperó y ya dice, ha ingresado un carácter. Y ya me mató, pues, porque ya no tengo forma de ingresar el carácter. Enter, ingrese un tipo decimal, 4.5. Enter, ingrese un número decimal tipo double, 45.1. Bueno, ya, ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, resulta que sí pude ingresar el número entero, sí pude ingresar el número float, sí pude ingresar el número double, pero el carácter no pude ingresarlo. Simplemente no me esperó. Simplemente ingresa un carácter y automáticamente dice, ¿ha ingresado el carácter? Yo no sé qué carácter ingresó. Yo no presioné nada. Ajá. Error. Wow. ¿Sepa? Ya. ¿Y esto a qué se debe? Ah, bueno, esto tiene que ver con la forma como trabaja el teclado. Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando nosotros ingresamos un dato, por ejemplo acá, escuchen, ¿no? Cuando usted, acá me piden ingresar un número, ¿eh? Entonces, ¿yo qué hago? Escribo, ¿no? Ingreso un número ya, yo escribo 45 y después, ¿qué hago? Presiono la tecla Enter. Presiono la tecla Enter. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa en el teclado? En el teclado, el problema está en el teclado. Que en el teclado tiene su teclado tiene memoria RAM. Tiene un microcontrolador ahí. El teclado, ¿eh? El teclado, ¿eh? Es el que está unido a la computadora ya. Entonces, cuando yo escribo 4, aquí se almacena 4. Cuando yo escribo 5, aquí se almacena 5. Pero cuando yo presiono Enter, también se almacena el Enter. Cuando el scanf lee, entonces lo que hace el teclado es coge todo el valor numérico, esto, y se lo envía al scan, a num. Muy bien. Pero fíjense que queda en la memoria el Enter. En la memoria queda el Enter. Entonces, cuando esto termina, System pausa, paso aquí y dice ingrese un carácter. Lo que hace el teclado es, recuerda que hay algo acá. Oye, esto también se tipió. Y esto es lo que le envía al segundo scan. Por eso es que cuando yo quiero ingresar una letra, ni siquiera me espera, porque procesa el enter que usé para ingresar el número. El enter que usé para ingresar el número. Y por eso que acá sale como que ya ingresé. Esto tiene que ver básicamente con la forma como trabaja el teclado. Pues el teclado almacena todo lo que tú presionas. El enter, el escape, todo. Problemas. ¿Hay forma de solucionarlo? Sí, claro que hay forma. ¿Cuál sería la forma? Que aquí, de alguna manera, aquí, antes de pasar, yo borre esto. Borrar lo que tiene almacenado la memoria RAM del teclado. Eso es, borrarlo. Para que lo que quedó, el Enter, se borre y por lo tanto acá se quede esperando a que yo ingrese. Y no me envíe el Enter del ingreso anterior. ¿Por qué no falló en el primer programa? Porque en el primer programa primero leía el carácter. Como recién lo estaba ejecutando, esta memoria estaba limpia, no había nada, estaba esperando. Pero cuando hago el cambio y ingreso primero un número, ahí obligo a usar un Enter, se almacena el Enter, y cuando leo el carácter, el Enter es procesado
Es como que ya ingresé algo y este señor termina. ¿Se entendió? ¿Sí? Ocurre, dice que ya no podemos ingresar el valor del carácter, la computadora nos diga que ya lo hemos ingresado, ¿no? Un signo de interrogación, porque ¿qué es eso, no? Entonces dice, esto ocurre porque cuando ingresamos el número entero, presionamos la tecla Enter, la cual queda grabada en la memoria del teclado. La memoria del teclado se llama buffer del teclado, por si acaso, ¿ya? Y cuando queremos ingresar el carácter, toma al Enter como tecla presionada, ¿ve? Ah, la lectura de un carácter debe hacerse al inicio, de lo contrario falla. Si lo pones al comienzo, sí funciona. Es una limitación de la instrucción scanf. ¿Ya? Es una limitación de scanf, ¿de acuerdo? Por ello se recomienda hacerlo con la instrucción getch. Bueno, ya. Hay getch. ¿Se acuerdan del getch que usamos para detener el programa? Getch. Ya. Getch también sirve para ingresar datos del teclado. Pero también podemos solucionar el problema del scan. El problema del scan se puede solucionar mediante una función llamada ffetch. ¿Qué hace ffetch? Un poco lo que les dije yo hace un ratito. Permite borrar el buffer de memoria donde se almacenan las teclas presionadas. El buffer de memoria del teclado. En todo caso, podríamos ponerlo así, ¿no? Permite borrar el buffer de memoria del teclado, donde se almacenan las teclas presionadas, ¿no? El buffer de memoria del teclado. Es del teclado. Ajá. ¿Ya? Bueno, buffer de memoria del teclado, ¿dónde estás? Ahí está. Y eso se hace simplemente usando esta instrucción. ffetch y entre paréntesis standard in. Standard in esto es standard in. Esa es la abreviación, ¿no? Standard in es in de input. Standard input. ¿Cuál, para el lenguaje C, cuál es el dispositivo estándar de entrada? El teclado. Así como hay un estándar in, también hay un estándar out. ¿Cuál es el dispositivo estándar de salida? La pantalla de video. ¿Ya? Eso para que entiendan por qué se pone acá estándar in. ¿Ya? Y ffetch es una función que lo que hace es, se comunica con el teclado y le borra toda la memoria, el buffer de la memoria, ¿no? El buffer de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer en mi programa es, apenas lea, por ejemplo, el número, hago ffetch, ¿ven? Y con eso borro, ¿qué cosa? El buffer. Y ya puedo leer el teclado para un carácter, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Entonces aquí simplemente... ojo que ese problema solamente lo tengo con... cuando leo char, nada más, cuando leo char. Bien. Porque cuando leo números, sea entero o sea float o double, lo único que acepta es dígito, pues no puede aceptar un enter, porque un enter no es un dígito. ¿Ya? En char no, en char sí lo acepta, él acepta el enter, por eso que se confunde. Entonces solamente hago una vez nomás el ffetch, entre paréntesis, standard in, para borrar el buffer, ¿no? Voy a ponerlo ahí, borrar el buffer del teclado y con eso ya puedo leer sin ningún problema, ¿no? Esa sería una opción.
Borra buffer del teclado, ¿no? Bien. Bien. A ver, este programita, ejemplo 17, programa que solicita el ingreso por teclado de 3 ángulos de un triángulo y los valida. 3 ángulos. Eso está mal, no es ángulos, es lados. Hay un error de tipeo. 3 lados de un triángulo y lo valida. O sea, es el mismo que hemos hecho hace un rato, solo que acá sí los lados los vamos a ingresar. De 3 lados de un triángulo, de 3 lados. Ya está. ¿Se acuerdan ahí donde usábamos esa desigualdad que decía que el lado 1 más lado 2 debe ser mayor al lado 3? Es, ya, entonces, veamos el programa. Ahí está. Estoy definiendo una variable booleana, ya, 3 variables tipo double, lado 1, lado 2, lado 3, y miren, ingreso esos valores, ¿no? Print, ingresa el lado 1, y lo leo con scan, entre doble comilla, LF, porque es double, y lo voy a almacenar en la variable L1, pero usando ampersand. Igual leo por teclado, ingreso por teclado el valor del lado 2, y lo mismo por el lado 3. Y después de ahí simplemente calculo el resultado de la comparación. ¿Qué comparación? De que el lado 1 más lado 3 mayor que el lado 2, y lado 2 más lado 3 mayor que el lado 1, y lado 1 más lado 2 mayor que el lado 3. Si todo eso se cumple, va al vale 1. Si uno de estos no se cumple, va al vale 0. Y de ahí mando a imprimir, evaluando val. Si es verdadero, los lados son correctos. Si es falso, los lados son incorrectos. Listo. La diferencia con el programa que vimos hace un rato es que acá sí ya puedo yo ingresar los valores, ¿no? Por ejemplo, 5, 4 y 6. Los lados son correctos, pertenecen a un triángulo. Muy bien. Ahora veamos si ingreso 3, 3 y 7. Los lados son incorrectos, ¿no? No hay forma que sea un triángulo. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya comienzo a jugar ya ingresos por teclado, comparaciones e ir imprimiendo. Ya algo de algoritmo hay acá, claro, de hecho acá hay un algoritmo, ¿no? Aquí hay un algoritmo. Básico, pero bueno, ahí ya empieza. Esto a algunos les gusta, que es básicamente, bueno, es que acá tengo que ingresar, ingrese el lado 1, ingrese el lado 2, ingrese el lado 3. Bueno, ya. Algunos que se desesperan con eso y dicen, quiero ingresarlo directamente. Ya, bueno, acá lo tienes. Puedes hacer esto, print, ingresa los 3 números, y tú el scan puedes usarlo no para leer un dato, sino para leer varios, para que puedas ingresar varios datos por el teclado. Entonces acá le digo, igual que el print, porcentaje i, o sea, va a ingresar un primer dato entero en la variable a, después otro porcentaje i, que va a hacer que ingreses otro dato en la variable b, y finalmente otro porcentaje i que dice que vas a ingresar un tercer dato en la variable c. ¿Bien? Estos espacios en blanco sí son muy importantes, ¿no? Porque permiten que a la hora que ingreses estén separados. Bien, bien. Y de esta manera yo voy a poder ingresar 3 datos con un solo scan. ¿Ya? Puedo ingresar 4 o 5, los que necesito.
Y después dice print, has tecleado los números, porcentaje y porcentaje y porcentaje y. Acá imprimo cada una de las variables, nada más. ¿Ya? Veamos. ¿Cómo lo trabajo? Ingrese 3 números, ya. Entonces voy a ingresar, a ver, 45, espacio en blanco, 36, espacio en blanco, 22, enter. Ahí está. He teclado los números 45, 36 y 22. O sea, usan el espacio en blanco para separar los valores. Ahora, también podrías hacer esto. Ingrese a 3 números ya. 45, enter. 33, enter. 22, enter. También lo entiendo, si se dan cuenta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes elijan la manera como quieren hacerlo. Obviamente, cuando yo corrijo su programa, lo primero que miro es cómo lo están ingresando, ¿no? Para saber si tengo que ingresar los datos que pides directamente o uno por uno, ¿no? Vale. ¿Sí? Acá lo hice, ¿no? Verifique que el ingreso de los números también funciona con la tecla Enter. Programa que muestra el ingreso de 3 datos separados por espacio en blanco desde el teclado. Ahí está. Ejemplo 19. Programa que solicita el ingreso del valor del radio de una circunferencia y calcula su perímetro y área. Ya empezamos a hacer algo. Programa que solicita el ingreso del valor del radio de una circunferencia. Ya. Y calcula su perímetro y área. Perfecto. Bien. Ya este programita ya comienza a ser algo ya más interesante. Bueno, en realidad no me dice nada el programa, el enunciado respecto a si el valor de radio lo debo de considerar entero o real. No me dice, ¿no? Entonces ahí como que tal vez el enunciado falla. Claro, porque tú podrías, si no me dice nada, tú lo asumes como entero también. Entonces voy a poner aquí la precisión de que es un número real. ¿Ya? Lo que sí no pueden asumir es que el perímetro va a ser entero, pues ni loco, ¿no? Porque obviamente para el perímetro ustedes van a usar una función que tiene que ver, una fórmula que tiene que ver con pi, así que ni hablar, ¿no? Y el área menos también, pues, ¿no? O sea, si yo no especifiqué este dato de radio, ustedes podrían usar radio como entero, definirlo como entero, pero perímetro y área, si lo definen como entero, mueren, pues, ¿no? Claro, son reales, porque va a salir en decimal, ¿no? Bien, listo. Eso es lo que quería verificar y ya está. Entonces, ahora sí, radio es double, perímetro y área también son double, todos son double. Ya les he dicho que les recomiendo que usen double en vez de float. Ya está. Ahora pido que ingrese el valor del radio. Ingrese el valor del radio de la circunferencia. Muy bien. Lo almaceno en la variable radio y como es double, es porcentaje LF. Después calculo el perímetro. Ah, ya. 2 por pi por radio. Perfecto. Esa es la fórmula del perímetro. Ya. Listo. Y de frente digo, el perímetro es porcentaje LF y mando a imprimir perímetro. Alguno dirá, profesor, pero esto no lo puedo hacer directamente acá. Sí, si quieres hazlo ahí, no tengo ningún problema. Ya todo depende cómo te acomodes tú a programar. O sea que este cálculo podría yo haberlo hecho acá. No utilizar una variable para eso. Sí, ya a la hora de solucionar, a menos que yo te obligue, ¿no? Yo te diga, define una variable perímetro y define una variable área. Ahí sí te estoy obligando. Pero si no te digo nada, yo te digo, calcula nomás, tú ves cómo lo calculas. Y después el área es pi por radio cuadrado. Pi por radio, ¿no? Todavía no hemos visto instrucciones de potenciación, ¿ya? Instrucciones matemáticas. Así que, caballero, nomás, radio al cuadrado es radio por radio, no nos queda otra. Y el área es, bueno, pues ahí está, área, ¿no? Mando a imprimir, pi. Ojo que pi en este caso es una constante, ¿se acuerdan? Y lo he definido con el primer método que era con define.
Así es, Kevin, el famoso POW. Ajá. Y listo, señores, ahí está. Fácil, ¿no? Bueno, yo siempre en los programas de este tipo, siempre les pongo un ejemplo, 2. Y lo que debe salir es 12.56, ya, entonces lo voy a probar con el mismo valor. Ah, si sale igual. Si sale igual, significa que tu programa está bien. A veces, normalmente, o a veces en una prueba, una práctica, a veces, no siempre, coloco un ejemplo de eso para que tú verifiques que lo que estás haciendo es correcto. Si no te sale igual, no, profesor, a mí me sale 12.46 y es 12.56. Está mal, está mal. Por eso está muy cerca, está mal. 1 más 1 no es 2.1, no es 1.9, es 2. ¿Me entiendes? O sea, no hay razón para que no te salga exacto. A menos que te hayas confundido en algo, ¿no? Al pi no le llamaste 3.14, lo llamaste, no sé, pues 3.2. Ya, pues perdiste ahí. Ojo, no quiero decir tampoco con eso, por si acaso, de que me fijo hasta las décimas, centésimas, milésimas, ¿no? No. ¿Ya? Porque obviamente en esta definición pueden alguien haber puesto 3.15 y va a salir un poquito diferente. ¿Ya? Bien. Listo. Simple. Otro ejemplo. Programa que calcule el área y el volumen de una esfera. El valor de radio es ingresado por teclado. Las respuestas están formateadas a 3 decimales de aproximación. Estoy diciendo que las respuestas están formateadas a 3 decimales. Tú no me lo presentas formateado a 3 decimales, te pongo 0. Profesor, pero está la respuesta. Sí, pues, pero no hiciste lo que te dije. Mucho cuidado, porque normalmente cuando comienzan a programar, ustedes se transforman. Terminan el programa y ya ni se acuerdan qué cosa le estaba pidiendo. Entonces siempre lean el enunciado. ¿Ya? Siempre lean el enunciado. Bien. En todo caso aquí, el valor del radio también para tenerlo claro. El valor de radio es real, ¿no? Por si acaso alguien quiere interpretarlo como entero. Para que quede claro. Muy bien, y en este ejemplo, ejercicio, hay algo bien interesante. Bueno, yo te doy el área, la fórmula, ¿no? Es una cortesía, ¿no? Área es 4πr cuadrado y el volumen es 4/3 πr cuadrado, r cubo, ya. Aquí está la trampa. Claro, porque estoy diciendo 4/3. Y si tú eres un incauto, tú vas a agarrar y vas a decir que el volumen es igual 4 entre 3, ¿no? Por pi, ¿no? Por R, por R, por R, ¿no? Y mueres, pues, porque esto 4 entre 3, ¿qué te da? 1, perdiste. No es 1, es 1.3. O sea, que aquí viene ese tema que les dije de la división de un entero entre un entero da otro entero. Ah, acá está lo venenoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Miren, estoy dando todos los tips para que no se confundan, ¿no? Entonces, ahí está. R, ya no me mato, que eso también es otra práctica que yo aconsejo. Acá, por ejemplo, la verdad que radio, aquí escribo radio, pierdo el tiempo, R. Área, A. Volumen, V. A la Mich, ¿no? Acá en vez de área, A. En vez de volumen, V. Más rápido, claro, más rápido para tipear, más rápido para, ¿no? Para problemas simples tal vez sirva, ¿ya? Para problemas más complejos yo recomendaría que manejen el concepto de radio, área, volumen, ¿no? Yo aconsejo eso. Por lo general, no soy de programar, yo no soy de programar así, yo pongo radio, área, volumen, por lo general. Pero en una prueba, no, pues en una prueba, lo que menos puedo estar perdiendo el tiempo escribiendo nombre de variable, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, yo ejecuté esto. Entonces, ingresa el valor del radio, lo leo con LF. ¿Por qué? Porque radio es double. Ajá. Después calculo el área
4 pi R por R, y aquí está el volumen. 4.0, ¿ven? 4.0. Entre 3 por pi por R por R por R. Así es. Perfecto. Y de ahí simplemente imprimo, el área es, y como me dijo con 3 decimales, ahí está, 0.3 LF, área. Y lo mismo, 0.3 LF, volumen. Y ya está. Ingresa el radio, acá me imagino que debe haber, bueno, acá no les doy, ¿no? Acá no les doy un pantallazo. Bueno, ya pone radio 4, listo. El área es 201.062 y el volumen es 268.083. Perfecto. Y estás formateado a 3 decimales. Ya está. Era con... ¿Qué número ingresé? 4, ¿no? Ah, ni me acuerdo ya. ¿Qué número ingresé? 4, ¿no? Ya. 2001 y 268. Ya. ¿Qué pasa si yo le quito este 0? Le pongo 4. 2001, acá sale más o menos, pero acá sale 2001 también. Perdí. Y esa no es pelaria, ¿no? Es la 268, creo, si no me equivoco. Error. Error. Solo por esto. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Listo. Bueno, otros ejemplos que ya aquí, la verdad, pues ya no voy a estar explicando cada uno de estos ejemplos que son bastante simples, ¿no? Yo les pido a ustedes que lo revisen. Por ejemplo, programa que calcule el área de una elipse. El área. Acá es la fórmula, ¿no? Área igual pi por AB, A y B, ¿no? El programa debe solicitar los datos, debe solicitar los datos necesarios por teclado. ¿Bien? Como está puesto así, en realidad yo no indico si los datos deben ser entero o real, ustedes lo definen. Si ustedes lo definen como entero, entero, porque yo no he dicho nada de eso. ¿Ya? O sea, ustedes pueden asumir que A y B son enteros, porque no lo estoy especificando. En el programa, ahora, si lo quiero hacer bien genérico, mejor lo defino como double, pues, ¿no? Acá lo estoy definiendo como double, pero el enunciado no me dice eso. A eso me refiero. Bien. La respuesta debe ser impresa en 3 decimales de aproximación. Listo. Y ya está. Bueno, ya. Esta de acá también es interesante. Dice, programa que solicita el ingreso de 2 números enteros de 4 cifras. Este programa es muy bueno, ¿eh? Programa que solicita el ingreso de 2 números enteros de 4 cifras. 2 números enteros de 4 cifras, cada uno. Num1, num2. E imprime en pantalla cuántos dígitos en la misma posición son iguales. Su diablo. Claro, por ejemplo, miren, num1, 2, 3, 4, 2. Número 2 es 2, 5, 4, 4. A ver, ¿cuántos dígitos son iguales en la misma posición? Bueno, en la primera, 2 con 2, ahí está. 3 con 5 no es igual. 4 con 4 son iguales y 2 con 4 no son iguales. Perfecto. ¿Cuántos dígitos en la misma posición son iguales? 2. 2 dígitos. ¿Cómo Michi hago eso? Bueno, el cómo Michi hago eso en realidad no es difícil. Es en realidad bastante fácil, como lo van a ver ahorita. Bueno, definimos 3 variables enteras, num1, num2 y cont, ¿no? Con. Ya bueno, acá el con no tiene nada que ver, ¿no? Esta variable está de más. Ya, es el rezago de algo. Ya, ese con está de más, ahorita lo voy a eliminar. Bool, 4 variables booleanas. Ya, perfecto. Entonces ahora agarro y digo, miren, print, ingresa el primer número de 4 cifras, ¿no? Ya, porcentaje i, num1 con ampersand, ya. Después ingresa el segundo número de 4 cifras, ya, porcentaje i, porque es entero, num2 con ampersand, ya está, ya tengo los dos números. Y ahora, bueno, si tengo los dos números, digamos, tengo, no sé, pues, 4, 7, 6, 5, y en el otro lado tengo 3, 7, 6, 1.
Entonces yo tengo que extraer este número y compararlos. ¿Son iguales? Después extraer este número y este número y compararlos. ¿Son iguales? Y así, ¿cierto? Bien. Esta extracción, ¿cómo la hago? ¿Se acuerdan? Eso de dividir entre 100, dividir entre 1000, el resto, eso es lo que tienen que aplicar acá. Entonces, valor 1 dice, num 1 entre 1000. Num 1 entre 1000 es esto. Y num 2 entre 1000 es esto. O sea, estoy comparando las milésimas. No, milésimas. Millar. Unidad, decena, centena, millar. Los millares estoy comparando. Entonces, miren lo que pongo acá. Num 1 entre 1000 es igual a num 2 entre 1000. Miren, si es igual, acá que se cargue en val 1. ¿Qué se carga en val 1? Por favor, ¿quién me dice? ¿Qué se carga en val 1? Si son iguales. Muy bien, se carga 1. Alguien podría decirme, profesor, se carga true. Sí. Pero true, como número, es 1. Ya. Ahora bien, val 2. ¿Qué hace val 2? Val 2 va a calcular esto, lo va a comparar con este acá. ¿Y cómo lo calcula? Bueno, agarra, dice, num 1 entre 100. A ver, 4.765 entre 100, ¿cuánto sale? 47. 4.765 entre 100 es 47. Y de este 47 extraigo este numerito. ¿Cómo? Como resto. Resto dividido entre 10. ¿Se vio? ¿Se entiende? Ya. Lo mismo hago con un 2. O sea, lo mismo hago con este de acá. ¿Y qué hago? Simplemente pregunto, pues, si esos son iguales. Si esos dos son iguales, entonces acá será true y en valor 2 se almacenará un 1. Si no son iguales, se almacena un 0. Val 3. Val 3 es el tercer o las unidades, las decenas. ¿Cómo extraigo las decenas? Bueno, simplemente agarro el número, lo divido entre 10. Si esto lo divido entre 10, ¿qué sale? 4.765 entre 10 es 476. Y de ahí extraigo el último número. ¿Cómo? Como el resto de dividir entre 10. Ahí está. Y hago lo mismo con un 2. Entonces comparo si es que esto es igual a esto. Si son iguales, en valor 1 habrá un 1. Si es diferente, es un 0. Y finalmente, valor 4, que es el resto. Disculpen, las unidades. ¿Cómo calculo las unidades? Simplemente este número resto dividido entre 10. Ahí me sale esto. Ahí está. Num 1 resto entre 10 y num 2 resto entre 10. Y listo. Una vez que he hecho eso, y si lo han entendido, se darán cuenta que en realidad el número de dígitos que son iguales es simplemente la suma de val 1, val 2, val 3 y val 4. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, lo curioso o lo interesante es que yo estoy aprovechando variables booleanas, pero para trabajarlos como número. ¿Verdad? Claro, porque si los millares son iguales, acá hay un 1. Si las centenas son diferentes, acá hay un 0. Si las decenas son iguales, hay un 1. Y si las unidades son iguales, hay un 1. ¿Y cuánto suma? 1 más 0 más 1 más 1, 3. En 3 posiciones son iguales. Y listo, solucionado el problema. Ahora, ¿es fácil? Bueno, la verdad yo no diría que eso es fácil, ¿no? Para nada diría que eso es fácil. Los que dicen que es fácil es porque ya conocen de programación, ya tienen, pero, a ver, siempre me pongo en la posición de alguien que recién está empezando, ¿ya? Y ya me imagino el dolor de cabeza que ahorita está teniendo con esto nomás.
De hecho, ya estás sudando frío porque ya te estás imaginando qué te voy a tomar en la práctica. Ya estás diciendo, ya, la persona me va a jalar, me va a hacer añicos aquí. Añicos. Y yo que pensé con la primera y segunda clase que este curso era papayita. No, yo nunca te dije que era papayita. Lo que yo te dije es que yo te voy a empezar a enseñar fácil, simple, el ABC. Ya no estamos en el ABC, ya estamos en el DEF, ya estamos por ahí ya. Ajá. Bien. Y esto de acá, ya, pues esto sí suena bien interesante, ¿no? No se me había ocurrido. Ya, pues el ejemplo está para que se te ocurra, ¿no? ¿Ya? Para eso está, para que lo puedas usar para algún otro problema. Luis Javier Fernández, tienes el micrófono prendido. No sé si quieres preguntar algo o si no, ya, apágalo porque se escuchan ruidos ahí. Bien, o sea, lo que les estoy diciendo, yo les comento esto justamente para que se den cuenta que para mí no es ajeno el hecho de que esto, yo podría decirle, señor, esto es una papayadita, y no es así, la verdad no es así, porque yo me tengo que poner siempre en el zapato de que recién empieza. Ya el que conoce esto, ya el que llevó el curso, ya esto, profesor, está perdiendo el tiempo. Claro, tú no te acuerdas cuando fuiste cachimbo, pues. Tú que lo estás llevando por segunda, tercera vez, no te acuerdas, pero tu primera vez, ¿cómo fue? Igualito, pues. Ya ves, pues, este curso está hecho para alguien que no tiene base, así es. Bien, entonces acá ya la cosa se complica, ¿no? Y miren todo lo que hay acá, pues ya. Entonces, aquel que no vino la primera, segunda, tercera clase, no, fácil, comienza con esto y ya quema fusible, pues, ¿no? Primera práctica, mejor no me presento, porque no voy a ser ridículo. La primera práctica es la práctica que debería generar mejor nota, inclusive, ¿no? Pero bueno, yo eso se los dije, ¿ya? Ahí los que hicieron caso o no. Muy bien, otra. Bueno, esta sí ya solamente creo que solamente la voy a comentar nada más. Programa que compara los dígitos de dos números enteros de 3 cifras. Imprime en pantalla cuántos dígitos son iguales. Programa que compara los dígitos de dos números enteros de 3 cifras. Ojo, los dígitos, ¿ah? A ver. E imprime en pantalla cuántos dígitos son iguales. A ver, por ejemplo, acá dice, num 1, 6, 2, 3. Num 2, 2, 2, 6. Los dos números tienen dos dígitos iguales. Los dos números tienen dos dígitos iguales. ¿Cuáles son los dígitos? El 6, porque este tiene 6 y este tiene 6, y el 2. Este tiene 2 y este tiene 2. ¿Se entendió? A eso se refiere. ¿Ya? Tiene dos dígitos iguales. Bien, entonces, ¿y esto cómo, Michi, lo hago? Bueno, queda claro que tú vas a tener que extraer los dígitos, pues, ¿no? Extraer el dígito del num 1, a ver, solamente para que se entienda aquí, num 1, aquí se va a llamar, el num 1 lo estoy representando así, A, B, C, ¿ya? Si miran, A es num 1 entre 100, eso es el primer dígito, las centenas. B es num 1 resto, ¿qué es esto? Num 1 resto de 100 entre 10, ¿ya? Ese sería el segundo dígito, y C es num 1 porcentaje 10, que sería este de acá, ¿no? Ajá. Y lo mismo hacemos con num 2. Num 2 sería, en este caso sería X y Z. Ya, el número sería X y Z, ¿no? Bien, y ahora simplemente lo que tengo que hacer es comparar. Pero miren la comparación, pues. Acá lo que estoy diciendo es, A es igual a X, ya. O A es igual a Y. A es igual a X, o A es igual a Y, o A es igual a C. Si A es igual a X, esto es un 1. Si A es igual a Y, es también un 1, ¿no? Si A es igual a C, es un 1. O sea, cualquiera, basta que esta A sea igual a cualquiera de ellas y hay un 1. Ya. ¿Y qué hago entre ellas?
simplemente en una OR. Porque no necesariamente tienen que ser los tres iguales, ¿no? Basta que sea uno igual y ya encontré un dígito que es igual a uno de estos, ¿no? Porque eso es lo que me está diciendo. O sea, por ejemplo, acá el 6, ¿existe el 6 en num2? Sí, acá está. Ah, ya, entonces ahí hay uno. Aquí está el 2. ¿El 2 existe en num2? Sí. Hay duplicado inclusive. Ya, pero a mí no me interesa que esté duplicado. A mí me interesa solamente que exista. Nada más. Entonces ahí es 2, ya. Hay dos dígitos, ¿no? Porque el 3 no está abajo. ¿Se entiende? El 3 no existe. Ajá. Bien. Entonces, acá no me va a interesar el hecho de que aquí, por decir, ¿no? Esto sea 2 y este sea 2, 2, 4. Y esto es 5 y 7. ¿Ya? ¿Este 2 es igual a este 2? Sí, acá hay un 1. ¿Este 2 es igual a este 2? Sí, acá hay un 1. ¿Este 2 es igual a 4? No, acá hay un 0, ya. Pero acá no quiere decir con esto de que en realidad hay dos números. No hay dos números, hay uno solo. Es el 2. Por eso es OR. Basta que tenga un 1 y sale 1. Y esto lo estoy almacenando en B1. Entonces B1 me está evaluando las centenas. Si las centenas del número 1 es igual a cualquier número de que está abajo. B2 hace lo mismo, pero evalúa este segundo número, el B. Y dice, B es igual a X, o B es igual a Y, o B es igual a Z. Ahí está. Si es así, si 5 es igual a este número, o 5 es igual a este número, o 5 es igual a este número, entonces val valdrá 1. Y finalmente, B3, que es C. C es igual a X, o C es igual a Y, o C es igual a C. Bueno, esto no era C, esto era Z, ¿no? Ya. Esto era Z. Y eso está acá. Y para saber cuántos números son iguales entre los dos num1 y num2, cuántos dígitos son iguales entre num1 y num2, simplemente la variable igual, sumo B1 más B2 y B3. Y listo. Fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí se entiende. Ese es el otro tema. Cuando el profesor explica, todo se entiende. Yo también he sido alumno. Pucha, pero yo llego a mi casa al día siguiente y ya no entiendo nada, ya. Mejor dicho, ya no recuerdo nada, ya. ¿Qué tengo que hacer? Repasar, practicar. No me queda otra. Bien. Listo, ya. Y bueno, de ahí lo chequean, pues es algo parecido al de arriba, ¿ya? O sea, miren la potencia que tiene este booleano, ¿no? El booleano se usa para estas cosas y te ayuda a hacer lógica. Esta es una lógica no tan simple, ¿ah? Esto en realidad la mayoría lo haría con if, ¿no es cierto? Con while, ¿no? Pero acá lo estás haciendo simplemente con operadores, nada más, ¿ah? Nada más que con operadores. ¿Ya? Eso es algo que tienen que valorar también, ¿no? Lo estás haciendo solamente con operadores. Ya estás haciendo lógica ya con operadores nada más. Bueno, Getch. Getch es, bueno, Getch lo usamos, ¿te acuerdas? Para parar un programa. ¿Ya? Y le dije que Getch se usa para leer teclado. Ya, ahí está. Bien. Getch, ¿para qué sirve? Para ingresar caracteres por teclado. Sirve para ingresar caracteres. ¿De acuerdo? Nada más. O sea, a diferencia del scanf para ingresar cualquier tipo de datos, entero, real. Getch solamente para caracteres. Entonces, Getch es una alternativa al problema que tenía scanf, pues. ¿Se acuerdan de ese problema del scanf? Este de acá, que si lees primero un carácter ya no puedes, mejor dicho, si lees primero un número y después un carácter, ya no funciona. Lo puedes solucionar con fudge. Ya, fudge, ya. Esa es una alternativa. Y la otra, que cuando quieras leer caracteres, no uses scanf, usa Getch
y te solucionas el problema. Bueno, aunque acá entre nos, si no te quieres complicar la vida, usa siempre scanf. Para complicarte la vida, tienes el algoritmo. ¿Para qué te quieres complicar más? ¿Se entiende? Pero bueno, Getch. Getch trabaja diferente. Diferente. Bien. Miren, acá estoy definiendo letra 1, letra 2. Ingrese primer carácter y miren cómo trabaja Getch. En letra 1 cargo lo que hay en Getch. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué es esto? Getch se queda esperando que tú presiones, que ingreses un dato por teclado, un carácter. Y apenas ingresas el carácter, ese carácter lo carga en letra 1. Ah, no es como scanf, ¿no? Que hay que usar el A-person. No. Acá es de esta manera. Getch, leo el teclado y me quedo ahí esperando a que presione una tecla. Y una vez que presione una tecla, esa tecla presionada la almacena en letra 1 como carácter. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ya. Acá les voy a poner algo interesante, ¿ya? Voy a ponerles el system pausa. Que debía haberlo puesto, ¿no? Y acá también. Ya. Y acá también otro system pausa. Ya. Miren, ¿eh? Hay un detalle sutil que hay con Getch. Si ustedes recuerdan scanf, cada vez que con scanf tú ingresas algo, lo que ingresa se va imprimiendo. Ya, eso lo hace el scanf. Pero Getch no hace eso. Getch no imprime. Por eso le estoy poniendo un system pausa para que se den cuenta, ¿ya? Miren. Ingrese un carácter. Y yo en este momento voy a escribir la letra A. Ya la escribí. Y miren, no aparece. Como yo he escrito la letra A, ¿no? Él ya lo procesó, ahora se queda en system pausa. Pero la letra no aparece aquí. Si se dan cuenta, ¿no? No aparece. Entonces te puede quedar un poco la sensación de, oye, ¿qué presioné? ¿La A? No me acuerdo. En esa parte Getch es diferente a scanf, porque en scanf cuando tú presionas cualquier tecla, aparece aquí el valor de lo que has presionado. En scan, con el Getch, no aparece. ¿Te das cuenta? Por eso es que, en el caso de usar Getch, una vez que ingresas el contenido, es recomendable que lo imprimas. ¿Para qué? Para que veas lo que has ingresado, pues. Por eso hay esto, ¿no? Hay un cambio de línea y el mensaje, ha ingresado la letra tal, ¿no? Bueno, si es que quieres poner ese mensaje, ¿no? A ver, veamos. Miren la diferencia ahora. La A minúscula. Ahí está, ¿ven? Miren que yo he ingresado la A y aquí en este círculo, que no sé si se nota, no aparece, ¿eh? Aquí no aparece, no hay. Recién aparece abajo. Abajo porque yo lo estoy mandando a imprimir, ¿no? Ha ingresado la letra A. Por eso nomás sale. Si no, no sale. Y ahora presiono una tecla para continuar, porque ese es el system pausa, ¿no? Le doy presione. Disculpe. Ingrese el segundo carácter y va a pasar lo mismo, miren. Voy a escribir la B, ¿no? Presione una tecla para continuar. Bueno, disculpen. Lo que pasa es que es ese porque yo le puse este system pausa. Ya no lo voy a poner ese system pausa. Lo voy a dejar como está, ¿no? De nuevo. Voy a ingresar la letra A. Ahí está, ¿ya? La A, ahí está, y no aparece la A ahí. Recién aparece abajo, ¿por qué? Porque yo lo estoy imprimiendo. El Getch no lo imprime. Ahora, presiono la tecla para continuar, presiono. Ahora, nuevamente, me dice, ingrese un carácter, ¿ya? Entonces voy a ingresar el carácter B. Disculpen, B, y el B no aparece acá, aparece abajo, porque yo lo estoy imprimiendo. ¿Te das cuenta? Ajá. Esa es la gran diferencia con el scanf.
Yo recomiendo usen scanf. Si tienen que leer varios datos de varios caracteres, simplemente usen ffush, pues. Usen ffush y ya está, ¿no? También. O si quieren, usen ¿cómo se llama? El Getch, ¿no? Si quieren, también no hay problema, ¿no? ¿No? ¿Ya? Ya cada uno decide cómo quiere hacerlo. Exacto. Aquí hay para todos, hay como en botica, ¿ya? Pero esa es la diferencia. En todo caso, tal vez voy a indicar eso ahí, una función que permite ingresar un carácter por teclado. Getch, a diferencia de scanf, no imprime en pantalla el valor ingresado, ¿no? ¿Ya? No imprime en pantalla el valor ingresado. Bien. Otra cosa también, que aquí está escrito con mayúscula, pero respetando la sintaxis es minúscula, ¿ya? Acá también, Getch. A diferencia de scanf, ¿no? Acuérdense porque en C la mayúscula, minúscula marca diferencia, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si a alguno de ustedes les intriga por qué hago eso, ¿no? ¿Por qué estoy corrigiendo el material? Porque también hay otra sección donde dicto y que me voy a acordar de las modificaciones, así que por eso lo marco en rojo, para después que termine con ustedes, modifiquen en el otro aula virtual esos contenidos, pues, ¿no? Porque son dos aulas diferentes, ¿no? Muy bien, ya listo, ahí está, ¿ya? Perfecto. Bueno, y aquí, bueno, otro detallito acá. Manejo de números hexadecimales, ¿ya? Este tema normalmente no lo hago, ¿ya? Yo normalmente no lo hago. Sin embargo, uno de los profesores que dicta también este curso, a veces pone en las prácticas algo con esto. Entonces, si yo no lo hago y para mala suerte usted pone eso, enseguida me van a venir a mí a hacer un cargamontón, profesor, te le enseñó esto. Lo otro sería decirle, señores, ¿saben qué? Estudien, pues estudien eso pues también, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, bueno, vamos a invertir algunos minutos en explicarlo. Manejo de números hexadecimales. El lenguaje C permite manejar números hexadecimales de una manera sencilla, bien sencilla, ¿ya? Mediante el empleo del especificador. Porcentaje porcentaje X para el manejo, quiere decir ingreso-salida de números hexadecimales en minúscula. Y porcentaje X mayúscula para el manejo, significa ingreso-salida de números hexadecimales en mayúscula. Ya, bueno, sé que esto tal vez resulta un poco confuso. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que yo puedo ingresar en números en forma hexadecimal, ¿no es cierto? Bien. Y también botarlos en forma hexadecimal. Bien. A ver, veamos. ¿A qué se refiere esto? Miren, programa que solicita el ingreso de números hexadecimales. O sea, no vas a ingresar números decimales, sino hexadecimales. ¿Ya? Dividendo y divisor. El programa calcula y displaya en la pantalla el cociente y el residuo de la división en formato hexadecimal. En formato hexadecimal, inclusive. Ya, bueno. A ver. A ver, veamos. A ver. Para que se vaya entendiendo. Vamos a ejecutarlo primero, ¿ya? A ver. El número hexadecimal. A ver, por ejemplo.
Un número hexadecimal es A. Ah, bueno, pero en este caso, sí, es A mayúscula. Ya, A. Ingresa el dividendo. ¿Cuánto vale A? Ese es hexadecimal. ¿Cuánto vale A? ¿Se acuerdan? En hexadecimal. Muy bien, Aarón. A vale 10. ¿Ya? Y el divisor es un número hexadecimal, le voy a poner 5. Claro que 5 en realidad es 5 en decimal o en hexadecimal, ¿no es cierto? Ahí sí no hay diferencia. 5 es 5. Muy bien. Enter. Ahora, ¿qué noto? Dice, usted ha ingresado A y 5. Bueno, acá hay que mejorar tal vez la forma de la presentación, ¿no? Ha ingresado los números hexadecimales A y 5. El cociente es 2. ¿Qué? El cociente es 2. ¿Cómo que el cociente es 2? A entre 5 es 2. Claro, pues recuerda que A es hexadecimal y 5 también es hexadecimal. Entonces, esto en realidad, ¿qué cosa es? El decimal es 10 y el 5, bueno, el 5 es 5 también en decimal. Perfecto. ¿Y 5 entre 2 cuánto es? 2, pues. Ah, perfecto. ¿Y el resto? Ah, el resto es 0. Pues. ¿Se entendió? El número lo estás ingresando en hexadecimal. Y no solamente lo estás ingresando, sino que también imprimes en hexadecimal, sino que acá no se nota por el valor que ha salido, ¿no? Bien. Ya, entonces, a ver, usted ha ingresado lo siguiente, bueno, usted ha ingresado los siguientes números hexadecimales. A su diablo. Ya. Y acá le voy a agregar el i. Ya listo, ahora sí. A ver, nuevamente, A y el 5. Y ahora sí. Usted ha ingresado los siguientes números. Ah, bueno, ahí metí la pata. Claro, porque en el ASCII normal no puedo trabajar con tilde. Para trabajar con tilde tengo que hacer todo un artificio que ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces serían números nomás sin tilde. Números hexadecimales, 2 puntos, y ya está. Ajá, muy bien. Entonces si pongo el A y 5, ahora sí. Usted ha ingresado los siguientes números hexadecimales, A y 5. El cociente es 2 y recibe 0. Bien, veamos. ¿Cómo es que puede ingresar un número hexadecimal? Bueno, ingresa el número hexadecimal porque yo le digo, y ahí viene el detalle, en el scanf le estoy diciendo, no le estoy diciendo porcentaje i, porque si le digo porcentaje i es un número entero en sistema decimal. Un número entero en sistema decimal. ¿Ya? Acá le digo porcentaje x. Y ojo, el x es mayúscula. Estoy indicando que el número que voy a ingresar tiene que ser todo en mayúscula. Eso es lo que te está diciendo aquí. Porcentaje X grandes, mayúscula, para el ingreso de números hexadecimales en mayúscula. Por eso es que ingreso el número A en A mayúscula, no en minúscula. Si quisiera trabajarlo en minúscula, el X lo pongo como X minúscula, nada más. Y listo, y eso es todo. Nada más, bien simple. Bien. Ojo, a pesar que es un número hexadecimal, al final de cuentas es un número, ¿no? Es un número, entonces es un INT. ¿No? Listo. Bien. INT H1, hexadecimal 1, hexadecimal 2, cociente y residuo. Lo mismo hago con el divisor. Bien. Y después usted ha ingresado y miren cómo lo imprimo. H1, si quiero imprimirlo en hexadecimal, pongo porcentaje X. Y el otro también porcentaje X. Podría ser que ustedes digan, no, yo quiero imprimirlo en decimal. Ya ponle I, pues, disculpen. Ponle I. Y ahora mira lo que va a pasar. Yo ingreso A mayúscula y ingreso el 5, pero cuando lo imprimo, usted ha ingresado los siguientes números hexadecimales, dice. Bueno, no lo estoy imprimiendo como hexadecimal, miren cómo sale. 10. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya le he puesto este porcentaje ahí. En el caso del segundo número, no hay diferencia, porque el 5 en hexadecimal o en entero es el mismo, 5.
Ajá. ¿Sí? Ya está. Y después, bueno, hallo el cociente y hallo el residuo. Acá sí lo divido, porque al final de cuentas, a ver, quiero que entiendan eso. El que yo lo escriba cuando lo ingreso, o sea, cuando yo ingreso esto como A, ¿ya? Cuando ingresa a la computadora, lo que ingresa es el binario. Ingresa binario, señores. Y en binario, no interesa que sea en hexadecimal, sea decimal, sea octal. Todo se transforma en binario, así que todos son iguales adentro. Bien. Pero ¿por qué me acepta este A? ¿Por qué no? Porque yo para ingresar 10, yo tendría que haber escrito 1, 0. ¿Por qué me acepta A? Porque estoy trabajando con este operadora, este especificador, porcentaje X. X significa que lo que va a ingresar lo va a interpretar como un número hexadecimal. ¿Ya? Y acuérdense que un número decimal va de 0 hasta el 9 y desde las letras A hasta la F. Si es X mayúscula, todo es mayúscula. Si es X minúscula, estas letras, las letras en minúscula, nada más. Ajá. Una vez que está en binario, las operaciones de multiplicación, de división, todas se hacen iguales. No interesa si ingresó en hexadecimal, en octal, en decimal. Todas se trabajan en binario. Y el tema es a la hora que doy el resultado. Si doy el resultado y quiero que el resultado se muestre en hexadecimal, uso porcentaje X. ¿Ven? Entonces, tanto el cociente como el residuo lo van a ver en hexadecimal. ¿Sí? A ver, no sé, pues, a ver, 16 por 10 sería 160, ¿no? Ya, menos 1, 159. Ya, a ver, no sé. A ver, vamos a jugar un poco. La verdad que ya no estoy de humor como para calcular. A ver, vamos a ver cómo nos vaya. A ver, número hexadecimal, vamos a suponer. Miren esta. Este es un número hexadecimal que dicen. Feo. ¿Es un número hexadecimal? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Aló? Claro. Acuérdense que los números hexadecimales llegan hasta el F. Ya, enter. Un número hexadecimal. Su diablo. Ya acá vamos a hacerlo simple, pues vamos a ponerlo, no sé, 5 y a ver qué pasa. Ahí está. Yo he ingresado FE0. FE0 es en realidad 4064. Si no me creen, calcúlenlo pues. ¿Cómo lo calculas? F es 15. 15 por 16 al cuadrado. El E es 14. 14 por 16. Y 0 es 0, pues 0, ¿no? Si sumas todo eso, debe darte 4064. Bien. Y eso dividido entre 5. Dividido entre 5 me dice que el cociente es 32C. Wow, ¿ese es el cociente? Sí. Pero el cociente en hexa, pues. Si tú divides esto entre 5, no sé, alguien que lo divida, por favor. Si yo quiero saber qué número es este, pero este está en hexa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sería 3 por 16 al cuadrado más 2 por 16 más C. ¿C cuánto es? ¿Se acuerdan? Es 12, ¿no? ¿Cuánto da aquí? 3 por 16 al cuadrado más 2 por 16 más 12. ¿Cuánto da?
¿Cuánto da esto? El entero de 4064 entre 5, entero, el entero. ¿Y cuánto sobra? ¿Cuánto es el residuo? 4, ¿no? Ahí está, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Ojo que yo he modificado el programa para que estos números se vean en decimal, ¿no? Deberían verse esto en... O sea, en vez de 4064 debería salir FE00, ¿no? Pero bueno. ¿Ya? Otro raye. Sí, sí, claro, porque fácil, fácil no es. ¿Eh? O sea, yo que estoy acostumbrado a jugar en decimal, ahora me pusieron hexadecimal, ya me mataron, ¿no? Lo que creo que muchos de ustedes estarán pensando, ¿no? Ah, qué difícil es la vida. Así es, señores, esa es. Muy bien, ya. Bueno, el programa no le he hecho ninguna modificación, ¿no? Así que ahí está, así está como está. Bueno, pues es un detallito, pues, ¿no? Y de ahí ya vienen algunos ya ejemplos de aplicación. Miren, elaborar un programa, bueno, acá era elaborar un programa porque en realidad era un ejercicio antes, ¿no? Ya no es ejercicio, ¿no? Antes era un ejercicio, y ahora ya se convirtió en un ejemplo. Muy básico. Programas de frente. Programa que calcula, ¿no? Programa que calcula la sumatoria de los n primeros números. El número es ingresado por teclado mediante el empleo de la fórmula, ¿no? Bueno, es la suma de los primeros números enteros, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿No? Porque por ahí hay alguien que piense que con números decimales también. Bien. Entonces aquí... ahí está. Acá está. Ya, ahí está. Entonces simplemente es implementar esta fórmula y ya está, pues, ¿no? ¿Sí? Papayita. ¿Sí? Fácil. Entonces simplemente ingreso, defino una variable n, ingrese el valor de n, lo leo con scan, porque como no es carácter, no me preocupo, ¿no? Porcentaje, o que diga A, pero son n. Defino otra variable suma. Ojo, miren, suma lo estoy definiendo después, o sea, estoy declarando la variable después. ¿Puedo hacer eso? Sí, sin ningún problema. Aunque la verdad, más ordenado es que esté arriba, más ordenado, ¿ya? Pero está ahí para indicar que se puede hacer también. Yo no voy a eliminarle, quitarle puntos porque lo hicieron más abajo en la declaración de variables, no, no. Mientras que compile y funcione, no hay ningún problema, ¿no? La recomendación es que no lo hagan así, defínanlo siempre al comienzo para que se vea más ordenado. Y aquí plasmo la fórmula, ¿no? Suma igual n por n más 1 entre 2. Listo. ¿Ya? Y la suma de los números naturales hasta n es la suma. Y ya está. 3 sería 6. Ya. 0. 0. Ajá, muy bien. Ya. 1. 1. Ya está bien. Ya, y listo. Simple. Entonces de aquí ya empieza ya un poco como para que vayan agarrando training. Elaborar un programa que calcule la sumatoria de los n primeros números cuadráticos. Bueno, igual, ¿no? Porque si acaso, ¿no? Siempre hay alguna joyita ahí. Números enteros, ¿no? Y esto ya no es un ejercicio, simplemente es un ejemplo. Programa que calcula la sumatoria de los n primeros números enteros cuadráticos. Y ahí está la famosa fórmula esa que seguramente ustedes conocen. Y estudiaron cuando entraron a la uni. Ajá.
Ahí está. Bien, entonces, igual, simplemente plasmar una fórmula. Y ya está. Nada más. Es lo mismo. N por, entre paréntesis, n más 1 por n por 2n más 1 entre 6. Ojo, los paréntesis son muy importantes, ¿eh? Tengan cuidado ahí. ¿eh? Los paréntesis permiten que este sea n por n más 1, no esto. Porque si yo le borro los paréntesis, ahí sí vuelan, ¿no? Porque esto es n por n más 1. Y no es ni siquiera más 1, es n por n más todo esto. Cambia completamente, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahí sí, los paréntesis les van a ayudar a no cometer errores a nivel del ingreso de fórmulas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Y de ahí ya viene su práctica dirigida, pues, ¿no? Pero bueno, digo práctica dirigida en el sentido que es simplemente problemas que ustedes tienen que resolver, ¿ya? De hecho, acá, por ejemplo, digo, elaborar un programa que calcule la sumatoria de los n primeros números enteros cúbicos. Y les doy la fórmula, ¿no? Y ustedes simplemente lo traducen a código y hasta números enteros cúbicos. O sea, acá ya deben comenzar a soltar la mano, a comenzar ya a hacer programas ya, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho es poco, porque nos hemos dedicado más al tema de la sintaxis, a las reglas de juego, a los operadores, y aquí ya comenzamos a soltar ya. Bien. Esta de acá es interesante, miren. Elaborar un programa al cual se le ingresa dos números, num1, tom2, y determina si num1 es múltiplo de num2. Determina si num1 es múltiplo de num2. ¿Cómo harían eso? ¿Eh? ¿Cómo sé que un número es múltiplo de otro? ¿Aló? Claro, exacto, ya, claro. Si no te acuerdas de eso, piña, pues no la vas a hacer. No la vas a hacer, cero. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de comenzar a aplicar todo lo que han estado viendo, ¿no? ¿Sí? Ya, al revés, dice ahí, acabo de ver el mensaje. Sí, bueno, claro, porque es num2 entre num1, creo, ¿no? Bueno, ya. Bien. Entonces ahí está, números enteros, por si acaso, ¿no? Elaborar un programa que lea 4 valores numéricos positivos y calcule la media aritmética. ¿Ya? Ya, aquí en todo caso podríamos 4 números reales, ¿ya? Ojo con reales, ya estoy diciendo que es real, ¿eh? Porque ahí no decía qué cosa era, ¿no? Ya, números reales. Entonces ya sabes que las variables tienes que definirlas como double. Como double, ¿no? Números reales, ¿no? Elaborar un programa que solicite el ingreso de un número entero de 4 cifras y calcule la suma de sus dígitos. Ah, interesante, ¿ah? ¿No? Un número entero de 4 cifras y calcule la suma de sus dígitos y lo imprima. Ajá, exacto. Ya sabes cómo hacer eso, ¿no? Claro. Extraes el millar, la centena, la decena y la unidad. Ya sabes cómo hacer eso. Por eso dice número entero de 4 dígitos, de 4 cifras. Bien. Elaborar un programa que solicita el ingreso de números enteros, num1, num2, y calcule e imprime en pantalla el cociente y el residuo.
El cociente y el residuo de la división, num1 entre num2. No considerar el caso que num2 sea 0. No considerar. Claro, porque en realidad acá no tienes forma de evaluar eso, ese es el problema. Más adelante sí, con la instrucción if, eso es mucho más simple, pero ahorita así como está, no. Bien. Bueno, esto es simple también. Y acá ya vienen los, digamos, los pesos pesaditos, pues, ¿no? Ya bueno, pero eso ya léanlo y ustedes ahí lo van a entender. Listo. Tal vez por ahí ponga un par más de ejercicios aquí, ¿no? Para que puedan ustedes divertirse un poco, ¿ya? Bien. Listo. En lo que queda de tiempo, vamos a empezar ya este cuarto tema. ¿De acuerdo? Funciones matemáticas predefinidas. Funciones matemáticas, claro. Es que ya no sé si se están dando cuenta que los ejercicios y ejemplos tienen un tufillo a matemática. Sí, sí. A mí me gusta mucho poner problemas relacionados con la matemática. Y eso está bien porque ustedes son, pues, están estudiando una carrera de ingeniería, ¿no? Así que eso de ponerte hacer un programa para que me calcules el promedio de notas, eso no está muy relacionado con ingeniería, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante las funciones matemáticas. ¿No? Entonces, el C ya trae funciones matemáticas predefinidas. ¿A qué se refiere predefinidas? A que ya están construidas. Pero ojo que el concepto de función, acuérdense que cuando yo hablé de funciones le dije pequeño programa. Por ejemplo, ¿quién es una función? Este señor es una función. Printf es una función. ¿Dónde viene? Viene en esta librería stio.h. Otra función es el scan. El scan es una librería. Scanf, por ejemplo, ¿no? Esas son librerías. Bueno, aquí vamos a ver algunas otras librerías, solo que acá vamos a ver otras funciones, digo, otras funciones. Solo que esas funciones tienen una orientación más matemática, ¿no? Son predefinidas porque ya están hechas, solamente ustedes las usan. ¿Sí? Ahora, por supuesto, que tú también puedes hacer tus funciones, claro, son funciones definidas por el usuario. ¿Ya? Esas las vamos a ver ya en la semana 7. ¿Ya? Por ahora vamos a trabajar con funciones predefinidas nada más. Las cuales vienen en una biblioteca. ¿Cuál es la biblioteca? La biblioteca es, lo voy a escribir en mayúscula, pero todo se escribe en minúscula. mat.h. Esa es la biblioteca. Bueno, acá está. mat.h. Ajá. ¿Y qué funciones vienen ahí? Bueno, ahí viene de todo, ¿eh? Ahí viene de todo. Miren. Bueno, para empezar, para trabajar con estas funciones matemáticas, tienes que incluir la librería. Eso ya lo saben. El signo Michi include, abre signo menor que, mat.h, signo mayor que. Ya, listo. Bien. Veamos algunas de estas funciones. Porque esto es rápido. Función POW. Famoso POW que nombraron hace un rato. ¿Qué hace POW? A a la B. A a la B, sí, eso es lo que hace. O sea, una base lo eleva a un exponente. Ahora, esto es una función. O sea, es como decir que yo le digo a él que calcule algo. Por lo tanto, esta función me tiene que dar a mí un resultado. El cálculo, ¿no? Un resultado. Muy bien. La pregunta es, ¿ese resultado dónde tiene que almacenar una variable? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿y esta variable de qué tipo debe de ser? ¿Me entienden? Claro, ¿qué? ¿Variable booleana? ¿Te imaginas si yo le digo 2 al cubo, 8? ¿Lo va a almacenar una variable booleana? No puede. No. Entonces una variable entera. ¿Y qué pasa si yo le digo 2.56 elevado a la 3.48? Lo que va a salir acá no es entero, va a salir un decimal. Bueno, entonces, ¿qué tipo de variable tiene que ser? Bueno, es bastante obvio, pues. Double. Tiene que ser double. Es más, aquí le suelto esta.
¿Ya? Todas las, escuchen, no todas, la gran mayoría de funciones matemáticas, el resultado lo arroja siempre en double. Siempre. O sea, tú tienes que definir, no, Kevin, no es float, es double. No sé dónde te salió el float a ti. Es double. Todas las funciones matemáticas botan su resultado en double, no en float. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo a ustedes les recomiendo trabajar con double. Cuando sea número real, trabajen con double, no con float. Claro, porque obviamente con double tienes mayor precisión. Las funciones calculan los resultados con bastante precisión, por eso usan double. ¿Ya? ¿Sí, Kevin? ¿Quedó claro o todavía insistes con lo de flow? Ya, entonces la variable tiene que ser necesariamente double. Si tú le pides a una función matemática que te calcule el seno, tú quieres que el seno sea de doble precisión, pues es double, pues, no de simple precisión. ¿Ya? Por eso es. En todo caso, todas las funciones matemáticas que arrojan resultados con números reales, lo arrojan en double. Por lo tanto, el resultado tiene que almacenarse necesariamente en una variable double. Eso es lo que se está diciendo acá, el valor de retorno. Lo que retorna es el resultado. El resultado es de tipo double. ¿Ya? A pesar que tú le puedes decir, mira, tú puedes decirle POW 2,3, ¿qué va a hacer él? 2 al cubo. Y tú puedes decir, pues, oh, pero 2 al cubo es 8, es entero. No, él te lo arroja como decimal. 2.8. Él siempre va a botar el resultado en double, siempre, siempre. No puedes cambiar eso. Perfecto, ya me quedó clarísimo. Espero que les haya quedado claro. Porque eso se aplica a todas las funciones. Bueno, a casi todas, la gran mayoría. Solamente hay unas cuantas que no trabajan con double, sino con entero. Ya esas las voy a explicar. No, hoy día no alcanza el tiempo, ya será la próxima clase. Bien. ¿Qué quería hacer? Borrar. Bien, veamos este ejemplo. Es un ejemplo simple, inofensivo. Miren, X es 6.54321 y 0.57, ya. Y aquí viene POW X, Y. Si tú escribes solo, así solo, ¿no? ¿Qué va a haber? POW X, y salió cualquier cosa. A ver. Archivo, guardar como. P01, P010, 10. Y ahora sí, compilo. Bien, y miren. El POW me sale 0. ¿Y qué pasó? Es que resultado, ¿qué valor tenía? Si no le puse ningún valor, adopta el valor que hay en esa posición de memoria, que por defecto es 0. Por defecto es 0, ¿ya? Y este POW, el resultado nunca se almacena en esta variable, pues nunca, porque el resultado se va al aire, se pierde, no está asignado a ningún lado. ¿Te das cuenta? Por eso es que siempre estas funciones tienen que ser asignadas a una variable. Y la variable tiene que ser, en el caso del POW, double. Y ahora sí. Y ahora sí, lo ejecuto. Y bueno, ahí me tendría que salir. Lo que pasa es que acá hay una... Lo he dejado activo esto. Ya, ahora sí. Y ahí está. 6.54 elevado a la 0.567 me da 2.9. Es un valor raro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, esta función matemática, yo indico entre paréntesis el valor de la base, el valor del exponente, que puede ser entero o real, y el resultado lo tengo que asignar necesariamente a una variable double.
Y si quiero imprimir, bueno, acá digo POU de porcentaje LF, ese es X, coma, porcentaje LF, ese es Y, igual a porcentaje LF, ese es el resultado. Por eso sale así, ¿no? Sale POU de 6.54, coma, elevado a las 0.56, cierro paréntesis, igual a 2.9. Eso es porque lo he formateado de esa manera, ¿no? Lo estoy haciendo esa presentación, digamos, ¿no? Listo. Bastante simple el POU, ¿no? No es nada complicado. Así es. ¿Bien? Siguiente es el QRT. Squared, raíz cuadrada. Obviamente raíz cuadrada es una función que necesita solamente un operando, nada más, ¿no? O el operando. Obviamente el resultado de esto tiene que ser almacenado en una variable double, igual que en el caso anterior. Veamos. Ahí está. X es 25, lo estoy definiendo como double. Podría haberlo definido como entero, ¿eh? A ver, INT. Pero el resultado, no. El resultado sí tiene que ser, acá sí me obligo, si quiero cambiarlo, me obligo a definirlo acá como double. Resultado sí tiene que ser double. Y aquí está, ¿no? SQRT de quién? De X. Raíz cuadrada de 25. Y lo mando a imprimir. ¿Y cuánto me sale? 5.0000, revelando obviamente su naturaleza decimal, su naturaleza de número real. Bien. Acá hay un error porque dice square de 0. ¿Por qué me sale 0? Es que con el ímpetu de cambiar esto, me olvidé de que X ya no es double, X es entero, entonces ya no puedo poner LF, tengo que poner I, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahora sí ya se corrige ese involuntario error. SQRT de 25 igual 5. Bueno, si no quieren que salga el 000, ya saben que le agregan 0.0. No, el punto 0, ¿no? Punto 0, quiere decir que 0 decimales y con eso ya lo que sale es 5, ¿no? 5, bueno. Ya son detallitos de formateo nada más. ¿Se entendió? El mismo concepto, esta función tienes que su resultado almacenarlo en una variable double. Bien, listo. Bien, ya está. Bueno, aquí ha hecho lo que yo hice un ratito, ¿no? Cambié el X, que era double, por INT, ¿no? Y acá sí cambia el porcentaje I, ¿no? Para que aparezca acá 25. Ya. Bien, ejemplo. Programa que solicita el ingreso de los valores enteros de los catetos de un triángulo rectángulo y calcula el valor de la hipotenusa. Ojo, dice valores enteros. O sea, los catetos son valores enteros. Ajá. Y calcula la hipotenusa, teorema de Pitágoras, con 3 decimales de aproximación. Ah, perfecto. Bien. Esto en realidad es simple. Defino dos variables enteras, cat1, cat2. Miren los nombres de la variable, que ya más o menos me relaciona qué cosa es, cateto 1, cateto 2. Y defino una variable llamada hipotenusa que es double. Pido que ingrese el valor del primer cateto con el scan F, disculpen, y con porcentaje I. Acuérdense de la persona. Pido que ingrese el valor del segundo cateto, igual, y después calculo directamente la hipotenusa con esta fórmula matemática. Miren lo que hay ahí. Dice SQRT. ¿SQRT de quién? De todo esto. ¿Y qué hay ahí adentro? Ahí está el POU de cateto 1, 2, o sea, cateto 1 al cuadrado, más POU cateto 2, 2, más cateto 2 al cuadrado. La suma, a eso le saca raíz cuadrada. Y eso es lo que imprimo con punto 3. Qué fácil. Bueno, para corroborar, vamos a meterle valores de un ángulo notable. Cateto 1, 3, cateto 2, 4, hipotenusa 5.000. 3 decimales de aproximación. Ajá, listo. ¿Ya ven? Ahí ya comienzan a jugar ustedes ya con estas funciones, ¿no? Claro, alguien podría decir, pues, pero
Mucha vaina, mejor multiplico cateto 1 con cateto 1. Bueno, pues si eres flojo, al así, pues también, total. No te voy a bajar puntos, ¿eh? ¿No? Bueno, así más rápido, bueno, pues ya. Si eres medio malagracia para programar, bueno, hazlo así, pues, ¿no? Ya ahí ya falló ya. ¿Por qué ha fallado? ¿Dónde está? Ah, no, ¿qué ingresé de valores? ¿Eh? No ha fallado, yo he puesto 3 y 4, ¿no? Sí, está fallando. Hipotenusa 5.2 y debería ser 5. Ah, es que acá me aloqué, ¿ven? Cateto 1 por cateto 1, cateto 2 por cateto 2. Ya, acá había puesto cateto 1 por cateto 2, por eso sale. Y ahora sí. 3, 4, 5, ya está. Ajá. Listo. Ojo, ese error que ha sido real, porque ahí yo me he equivocado al tipearlo rápido, les puede pasar también a ustedes, ¿eh? Y miren, que no estuve muy cerca. Miren, cateto 2, cateto 1 por cateto 2, ¿no? 3,4, oye, 5.292. Oye, está cerca, ¿no? ¿Qué me habré equivocado? Y comienzas a revisar el Apperson y es una simple tipeada, ¿no? Sí, eso es lo interesante de este curso también, ¿no? De que puedes simplemente tu error ser algo tan simple. Entonces, mientras más programes, más errores cometas, más aprendes. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, también podría hacerlo así. Sí, bueno, también. No están obligados a usar el POW, ¿no? Ya es una variante, solamente que aquí ya considero que cateto 1 y cateto 2 son double. Nada más, nada más. O sea que por ahí no amerita mayor esfuerzo para mirarlo, ¿no? Bueno, aquí hay otros ejemplos que ya se lo dejo para que ustedes lo revisen. Programa que calcula el área de un triángulo. A su diablo. Con 2 decimales de aproximación en función de las longitudes de los lados A, B y C, según la siguiente fórmula de Gerón. Ajá, esta fórmula, ya. Bueno, ahí está, listo. Entonces, a programar se ha dicho, ¿no? Con 2 decimales de aproximación, dice, ¿no? 2 decimales de aproximación. Ajá. Y acá tal vez no lo dice, de sus lados, en función de la longitud de sus lados, real, ¿ya? Claro. ¿De acuerdo? Entonces ya se dan cuenta que aquí pues es, pucha, pues, simplemente conocer fórmulas y comenzar a aplicarlas, ¿no? Bien, aquí hay algunos ejemplos. Bien. Revisen este ejemplo que es bien interesante, ¿eh? Más que todo por la forma como, cómo imprime el resultado, ¿ya? Bien. Chequéenlo, ¿de acuerdo? Revísenlo, porque miren lo que dice, ¿no? El resultado no es tan comprensible y, bueno, hacemos una modificación, ¿ya? Que es básicamente con el print val, evaluar la variable, ¿no? ¿Se acuerdan? De booleano, igualito. Eso ayuda a que sea más entendible. Revisen ustedes, esto ya es aplicación de lo que hemos visto, ¿no? Bien, función logaritmo. Bien, bueno, estas ya son funciones un poco raras en el sentido de que se pueden aplicar, ya tendría que ser una fórmula matemática que requiere el cálculo de los logaritmos. Bien, x igual 6.25, 6.54, ¿no? Y de ahí calcula log de x, ¿no? Logaritmo neperiano. Ajá. 1.878. Bueno, para alguna aplicación matemática les puede servir, ¿no? Esta es una función logaritmo base 10. Este es logaritmo base 10. Y la nomenclatura cambia nada más, si se dan cuenta, ¿no? Es log 10 de x, nada más. Las aplicaciones de esto tienen mucho que ver con
por alguna fórmula matemática donde esté metido el logaritmo neperiano, el logaritmo base 10, nada más. Pero este log 10 tiene una característica bien interesante, que acá se muestra como un ejemplo, ¿ya? Que es que permite saber el número de dígitos de un número que ingreso, la cantidad de dígitos. ¿De acuerdo? El programa que calcula la cantidad de dígitos que tiene un número. Y eso se hace en función de justamente este log. El número de dígitos se calcula como el logaritmo de ese número más 1. Bien, esto ¿ya? Es un número real. Esto es un número real. Ojo con eso, ¿eh? Esto es un número real. ¿Ya? Entonces, si es un número real, lo estoy asignando aquí a cifras. ¿Qué cifras? Un número entero. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ajá, ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo puedo hacer que un real se almacene en un entero? Ya, lo que hacen aquí es decirle al compilador de que este número lo tome como entero. Lo tome como entero. ¿Cómo le digo eso? Le antepongo entre paréntesis el tipo de dato que quiero que lo interprete. O sea, esto es un real, sí, pero al compilador le digo, oye, esto que es real, no lo mires como real, míralo como entero. Y el valor que te salga, eso almacénalo en cifras. O sea, esto de alguna manera me sirve para redefinir el tipo de datos. Redefinir el tipo de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, a pesar que es real, yo le estoy diciendo al compilador, no es un error, está bien. Lo único que quiero es que ese real lo mires como entero y ese valor lo almacenes en cifras. Perfecto, ya está. Veamos un par de ejemplos. Bueno, acá está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sale 6 dígitos. Ajá, a ver si no me cree. Y 1, 2, 3, 123. 3 dígitos. Ah, interesante, ¿eh? Sí, ¿de acuerdo? Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 7 dígitos, así es. La fórmula es esta. Es logaritmo del número más 1. Bien, a ver, ¿qué pasaría si le quitamos ese INT? Funciona igual, ¿no? Porque en este caso, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan que lo vimos en unos ejemplos? Lo que hace aquí es que el compilador trunca, coge la parte entera y la manda. Ya, eso es lo que está haciendo. ¿Pero funciona igual? Sí, funciona igual. Entonces, esto del paréntesis, ya, esto de aquí no sería necesario, pero ojo con lo que voy a decir. Eso no es necesario para este compilador. Claro, en este caso, este compilador es un compilador amigable. Entonces, cuando tú le pones eso, él dice, bueno, ya, yo entiendo que lo que tú quieres es que, a pesar que esto es un real, tú quieres que solamente la parte entera la pase a cifras, nada más. Y eso es lo que hace él. O sea, es un compilador amigo, te entiende, te comprende. Pero hay otras plataformas, otros IDE, que esto te botaría error. Otro IDE te botaría error. Y tú te quedarías pensando, ¿por qué con el DevC no me sale error y con este compilador sí me sale error? Es que vuelvo a repetirte, las reglas de juego las define el compilador. Hay compiladores, digamos, que te permiten ciertos errores, ¿no? Ciertos errores. Por ejemplo, el hecho de que le asignes un real a un entero. Lo que hace el compilador simplemente corta por lo sano. Trunca el valor y eso lo almacena. Pero otros compiladores no, pues otro compilador dice, oye, un momento, pues error de compilación, pues, ¿no? Error, bueno, así como está, ¿no? No así. Error de compilación, pues, ¿sabes qué? Un real no lo puedes pasar a un entero, pues. ¿Por qué? Porque estás redondeando, pues. Mejor dicho, estás truncando, estás perdiendo precisión. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces me he equivocado. Tal vez cifra debo ponerlo como real. Ya. Hay otros compiladores que son más exigentes. El DevC no es un compilador exigente. No es.
Pero está bien para alguien que recién está empezando a programar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para ese compilador exigente, que obviamente no es el C, no es el def-C, yo tendría que ponerle eso. Con esto, el compilador exigente sabe que tú, programador, eres consciente que este valor es real. Y eres consciente que quieres que el compilador tome solamente la parte entera y lo ponga ahí. Con esto me estás diciendo eso. Y listo. Solucionado. ¿Ya? En mi caso, en el caso del curso y de DC, lo pueden poner o no poner. Ajá. ¿Qué aconsejo yo? Pónganlo. ¿Por qué? Porque si trabajas después más adelante con otra herramienta, otro entorno, podría ser que en ese entorno sí lo necesites. Y si no lo has practicado, no te vas a acordar. Pues, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Función exponencial es igual, función exponencial, ¿no? Igual que logaritmos, ¿no? Son funciones medias raras. Ahí está. X es un double, podría ser un entero, exponencial de X, exponencial de X. Obviamente, el resultado es double, por eso tiene que ser almacenado en una variable double, ¿no? Y bueno. Exponencial de 5.567 es 261 punto algo. Ajá. Listo. Bien. Esto es sorpresa porque hay una función pi. O sea que pi yo ya no necesito definirla como constante. No. No, porque acá ya la tienes definida ya. Ojo, que la tienes definida cuando cargas la librería math, ¿no? Claro. O sea que si usas la librería math, si usas esta librería, ya no necesitas definir a pi como constante, porque ya viene definida. Y es esta, m-pi. Ahí está. ¿No? X igual a 3 y dice, mando a imprimir de frente m-pi. Así tienen que escribirlo, ¿eh? m-pi. Y imprime 3.141593. Y acá imprime x, que vale 3, por m-pi, por pi. Eso sería 3 por 3, 9. 9 punto algo. 9.42478. O sea que ya no necesitarías, si es que trabajas con la librería math.h, definir pi como constante. Ya viene definida ya. Eso es lo que te estoy diciendo. Y después, unos minutos más, terminamos, señores. La función, por ejemplo, funciones trigonométricas. La función seno. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado. Y acá lo dice. En las funciones trigonométricas, el ángulo tiene que ser siempre indicado en radianes, no en grados hexagesimales, en radianes. En todos los lenguajes de programación, excepto BASIC, el ángulo se especifica en radianes, no en grados hexagesimales. Y bueno, pues eso implica que hay que hacer alguna operación adicional, ¿no? Bien, pero bueno, en este caso simplemente yo estoy definiendo que X es pi entre 2. O sea, en este caso, ¿cuánto vale X? X vale 90 grados. Claro, porque pi es 180, ¿no? Esto en realidad es 90 grados. Bien. Y aquí calculo sin, ojo, sin, no es sen. Algunos cuando ya están en la evaluación escriben sen y error de compilación, pues no va a encontrar sen. Es sin en inglés. Sin de X y ese resultado es un double, lo almacena en una variable double, cálculo, y lo mando a imprimir. A ver, veamos. Ahí está. El seno de 90 es 1, ¿no? Ahí está. Perfecto. Lo mismo con el coseno, que también tiene que ser indicado en radianes, ¿no? Lo mismo con la tangente, que también tiene que ser especificado en radianes, ¿ya? Es el mismo ejemplo. Y otras funciones trigonométricas. Otras como es el arco seno, asin, arco coseno y arco tangente, ¿no? Arco coseno, ¿qué hace?
Yo le doy el valor del coseno de un ángulo y él me devuelve el ángulo. Solo que hay que tener cuidado, el ángulo me lo devuelve en radianes, no en grados sexagesimales. Y yo podría decir a ustedes que quiero que impriman en pantalla el ángulo, pero no en radianes, sino en grados sexagesimales. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer una regla de 3 simples, ¿verdad? Para cambiar radianes por grados sexagesimales. Y ya está, simple. Bueno, aquí hay un ejemplo sobre programa que calcula el valor del ángulo de un triángulo rectángulo ingresando los valores de sus respectivos catetos. Ajá. Cateto 1, cateto 2 y calcula el ángulo. Ya. Dice, programa que calcula el valor del ángulo. Ya. El ángulo debe ser impreso en pantalla en grados sexagesimales. ¿Te das cuenta? A ver, veamos esto antes de, y con esto ya termino. No, ya estamos terminando ya. Listo, a ver, veamos. ¿A qué cosa se refiere? A ver, ángulo opuesto, o sea, cateto, el ángulo opuesto, ya vamos a ver 5. Y el cateto adyacente 5. El ángulo es, obviamente, 45 grados. Ajá, ya, a eso se refiere. Bien, entonces, de acuerdo al gráfico, yo pido este valor cateto 1, yo pido este valor cateto 2 y voy a calcular el ángulo. Ahora, este programa lo calcula de una manera un poco extensa, larga. ¿Ya? Veamos qué hace. Define double, mira todo lo que define como variables. Cateto 1, cateto 2, hipotenusa, coseno, ángulo en radianes, ángulo en grados sexagesimales. Un montón. Ingresamos el valor del primer cateto y lo estamos ingresando como double, ¿no? Cateto es double, cateto 1. Ingresamos el valor del segundo cateto también como double. Y calculamos la hipotenusa. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Por Pitágoras, el problemita es de Pitágoras. CQRT, POU, cateto 1,2 más POU, cateto 2,2. Ya, listo. Ahora, ya tengo la hipotenusa. Muy bien. ¿Y qué hago ahí? Defino coseno, variable coseno. ¿A qué es igual coseno? A cateto 2 entre hipotenusa. Coseno de este ángulo es cateto 2 sobre hipotenusa. Perfecto. Ya. Y de ahí calculo el ángulo. ¿Cómo? Arco coseno de coseno, ¿no? De este valor. Arco a cos de este coseno. Muy bien. Y eso lo almaceno en ángulo guión bajo rad, en radianes, porque esto está en radianes. Lo tengo que convertir a ángulo en grados sexagesimales, como con una regla de 3 simples, ¿no es cierto? Que está ahí ya implementada. 180 por el ángulo en radianes entre pi. Y después simplemente imprimo, pues, ¿no? Bien. En realidad es extenso, ¿por qué? Porque yo calculo la hipotenusa para hallar el valor del coseno del ángulo, que es el cateto 2 entre la hipotenusa. Toda una jarana, ¿no? Porque hago a coseno. Pero ¿no hubiera sido mejor calcular la tangente? La tangente sería, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Sería cateto 1 entre cateto 2. Y una vez que tengo esa tangente, simplemente lo que hago es uso la función a_tang, ¿no? A_tang de este valor. Y ya tengo el ángulo y me ahorro toda esta parte que está acá. Así es, sí. De hecho, es mucho más fácil. El programa aquí como está solucionado de una manera más extensa, más larga, ¿no? ¿Ya? Por eso es que acá dice, ejemplo 5, modificar el programa anterior para calcular el ángulo mediante la función a_tangente. Ajá. Entonces ustedes modifiquen eso para que el programa salga más cortito, pues, ¿no? Al final, como solución, cualquiera de las dos son válidas, ¿no? Función round, ¿qué hace? Bueno, round redondea, así de simple, redondea, nada más. Redondea, no trunca, redondea. Y te puede servir, bueno, para algunos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, 6.54, ya, es X. Y yo acá digo round de X, ya. Escuchen bien, yo les he dicho
hace un rato que la mayoría de funciones matemáticas